Grupo, buenas noches para todos, ¿cómo se encuentran? La profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios. Aguantando frío y agua hoy. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, muy bien. Gloria por fin se conectó con su nombre. Profe, sí, hoy me pude conectar porque Uy, estoy de otro dispositivo, pero lo general siempre me conecto desde el otro celular, del portátil, pero hoy sí me sí, tocó pues como otro, bueno, eso entonces sí está se pudo. bien. Sí, señora. Heidi, ¿cómo le fue en Expo Camello? A Marisol también la vi por allá, que estuvo en Expo Camello. Yo no alcancé a ir. Heidi, ¿cómo les fue? Oh, Heidi ya se me fue, no, ahí está. Heidi, bueno. Marisol, vi que estuvo por allá. ¿No? Marisol. Ok, bueno, muchachos, entonces buenas noches para todos. Hoy voy a tocar como tres temas. Uno es explicarles, no sé si tengan dudas sobre ese segundo punto para dentro de 8 días la socialización. Les voy a mostrar dos modelos de matriz de selección de países que tengo. Una que es la que utilizamos en exportación de servicios y otra que es la que utilizamos en bienes que lo podrían adaptar a la de servicios. Por si una les parece más complicada la otra, se los dejo a su consideración para el plan de negocios. Y después vamos a hablar sobre la comunicación asertiva para cerrar la tutoría. ¿Listo? Entonces, para dentro de 8 días está este segundo punto, que van a hablar sobre el servicio como tal. Básicamente esta descripción es complementar lo que ustedes ya han contado. Hay muchos que en esta primera parte que hablaron sobre el servicio, contaron mucho sobre de qué se trata. Pero hecho, en esta descripción es que ustedes cuenten detalladamente de qué se trata el servicio, el plan de negocios o el servicio que ustedes tienen. Básicamente es eso, hacerlo más detallado. La capacidad instalada es ustedes qué personal tienen, que también por ahí otros grupos se han adelantado como al trabajo, lo han descrito muy bien. ¿Qué personal tienen o qué personal necesitan? Si necesitan algún tipo de insumo, maquinaria o equipo, ¿qué tipo necesitan y para qué? De una manera muy sencilla, no cuenten mucho porque acá en el tercer punto lo van a tratar en el equipo de trabajo. El canal de distribución es ustedes qué van a utilizar para contactar ese cliente en el exterior. Si el canal de distribución va a ser por medio de un broker, ustedes van a contratar un tercero, que es se va a encargar de abrir el mercado, cómo le van a pagar. Bueno, si es a canal directo, es decir, ustedes directamente hacen el contacto y la exportación del servicio, si van a utilizar un intermediario, bueno, ahí es que nos cuentan qué canal de distribución van a utilizar. Y en el precio es que también ya muchos lo han contado, que ya lo tienen. En el precio es el precio en Colombia de ese servicio que ustedes van a prestar. Si van a manejar paquetes, qué precio van a tener esos paquetes, o si es un servicio y qué precio va a tener el servicio, si se fuera a utilizar en Colombia. Porque de ese precio que ustedes van a poner acá es que partimos para hacer el costeo de exportación. Y acá van a mencionar si necesitan algún permiso, alguna patente, alguna certificación para poder iniciar con su plan de negocios, para poder utilizar las herramientas que necesitan para iniciar con ese plan de negocios, para ponerlo ya en práctica, una cámara de comercio, un RUD, es decir, necesitan estar formalizados o no, los que están en turismo si necesitan algún permiso de alguna entidad que sí lo necesitan. Eh, Certificaciones y los que están en asesorías, por ejemplo, necesitan estar certificados como asesores internacionales, si necesitan algún tipo de capacitación adicional, algún tema de servicio al cliente, bueno, de acuerdo a lo que tiene cada uno, ¿qué necesita? Listo. Y eso es todo lo que tienen que contar dentro de 8 días.
Ese punto 3, en el equipo de trabajo que es para después, habla del equipo de trabajo interno y externo, es decir, los que están por, decirlo así, por nómina de la empresa y los que son tercerizados o por outsourcing. Aquí ustedes sí van a contar como una mini hoja de vida de esas personas que ustedes necesitan para trabajar. Entonces, no sé, a un administrador de negocios internacionales, si necesita algún tipo de experiencia, manejar algún idioma, necesita estar graduado en algo o puede ser de los últimos semestres o una carrera técnica, en fin. Y en los objetivos de ese administrador de negocios internacionales, ¿para qué lo tienen ustedes en ese plan de negocios? ¿Cuál es la idea o qué es lo que tiene que hacer él dentro de este desarrollo del plan de negocios? Listo. ¿Preguntas de este punto 2? Profe, pero entonces el punto 3 es para dentro de 15 días. Sí, Ese no. ese todavía no. Ok, para ir de Para dentro trabajo. de 8 días este. Sino que me adelanto porque acá en la capacidad instalada necesito que me digan qué personal necesitan o qué cargos necesitan o qué áreas necesitan, además del tema físico, de la materia prima, de los equipos. ¿Sí? Para que no se vayan a adelantar mucho. Acá sí se tiene que contar todo. Pero para dentro de 8 días solamente el servicio. Bueno, no se vayan a asustar, yo no sé si cacharrearon la plataforma y miraron la matriz de selección de países que les subía en plataforma. No se me vayan a asustar, es larga, pero no es traumática, ¿listo? Este, como les decía ahorita, es el modelo que utilizamos de matriz de selección, el modelo que se está utilizando para exportar servicios, es muy completa. Les reitero que las matrices de selección son de manejo, se utiliza un modelo como siempre, sí, hay un modelo como estándar para bienes y para servicios, que ya es un modelo internacional. Los países de la OMC, todos lo adaptamos, ¿sí? Eso es como una estrategia de internacionalización que nos sirve para saber a qué país podemos ingresar y bajo qué investigación hicimos teórica para ya empezar a la práctica. Entonces este es el modelo que estamos utilizando, se los voy a presentar, se los subí en la plataforma. Ya ustedes me dirán si lo quieren utilizar, les voy a subir el otro ahorita. Bueno, entonces básicamente, ¿qué dice? Dice que esto es para las industrias 4.0, todo lo que es tercerización del conocimiento, bueno, los ITO, los BPO y los KPO, listo, 4.0. Van a poner la razón social de la empresa, ¿cómo se llaman ustedes? Tan que ya muchos tienen el nombre, tienen hasta inclusive la marca. Van a poner el subsector de servicios al que pertenece. Ya como dos grupos lo mencionaron al principio en los pitch. Y es, bueno, el subsector servicios. ¿Qué tipo de servicio tienen ustedes? Entonces van a poner si es BPO o si es KPO. Listo. ¿A qué sector pertenecen ustedes? El código SIU, ese código SIU aparece bueno, eso es un archivo que tiene la DIAN, donde son unos códigos con los que se identifican los objetos sociales o actividades económicas de las empresas. Entonces la idea es que busquen el código SIU y lo pongan ahí, ¿cierto? Por ejemplo, el mío es 7020. Si no tienen ni idea, bueno, esto se llama así, SIU, por un buscador, si no yo se lo subo en plataforma o lo vemos dentro de 8 días si alcanzamos y les subo el código, el archivo SIU y les voy a subir el archivo CPC, el que se los explico también más adelante, y es con los códigos con los que se identifica uno como exportador de servicios. Es como el SIU, pero para servicios. ¿Listo? Para identificar el servicio que estamos prestando. Bueno. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 variables para evaluar. Entonces está una variable que son los factores económicos, la otra variable que es la situación política. Reitero que ustedes son autónomos de, si estas son opcionales, son variables que nos dan, ustedes pueden utilizar si les sirve o pueden modificar o cambiar o adecuar las que les convienen a ustedes para la exportación.
está la situación política, está la población, que a muchos servicios les interesa cuántas personas hay para deducir si sí sirve el servicio o no, si sí lo pueden comprar o no. El tema de los costos logísticos, la afinidad cultural, la política y las barreras comerciales, las estadísticas de comercio exterior, que son importantes en servicios, la competencia y el mercado. Esas son pues como las variables. Lo que pasa es que esas variables grandes tienen subvariables. En bienes, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando hacen la matriz de selección de países, que creo que aquí la mayoría ya lo hizo, uno escoge la variable de acuerdo pues a la conveniencia que tiene o los objetivos que persigue la empresa, ¿sí? Y las variables también dependiendo del producto, hablando de bienes, del producto que uno tiene, que tendría que analizar tanto para la empresa como para el producto. Entonces, en logística, por ejemplo, en bienes, uno habla de logística, pero la logística es muy grande. Logística abarca transporte, empaques y embalajes, rutas, ¿sí? Conexiones. Entonces, por ejemplo, aquí en bienes diría uno logística, y acá arranca uno rutas y conexiones, perdón, rutas, tiempos de tránsito, transporte. Entonces, esa es pues como la idea de estas subdivisiones, que sea un poquito más específico para poder llegar a un país o a un mercado que sí sea. Funciona lo mismo que la de bienes, entonces tenemos unas variables aquí en esta columna. Tenemos una valoración para estas variables que recuerden que va de 1 a 100. Tenemos aquí el país que vamos a analizar y en esta columna vamos a buscar estas variables que están aquí. Entonces, no sé, aquí digamos que Ecuador. Bueno, entonces, ¿cuál es la inflación de Ecuador al 2020 o al 2019? Recuerden que los datos estadísticos, generalmente uno analiza los últimos 5 años. Hay estadísticas que ya aparecen para el 2020 o hay unas que ya tienen del 2021. Si tienen datos del 2020, chévere. Entonces aquí ustedes van a poner la inflación, van a poner la evaluación por año, van a poner la balanza de servicios, acá en esta columna. Aquí es donde ustedes hacen la investigación. Recuerden que la calificación es de 1 a 5, que vamos a calificar esto que investigamos. ¿Listo? Entonces, de 1 a 5, si la inflación dio un tanto por ciento o tantos millones, usted dice, bueno, de 1 a 5 me conviene o no me conviene. Recuerden que 1 es malo y 5 es excelente. Y aquí en esta ponderación, que él ya tiene la formulita, él lo que va a hacer es multiplicarle la calificación por la valoración. Y este es el resultado que le va a dar. Y lo que tienen en verde es lo que nos va a ayudar a definir a qué mercado nos vamos a ir. ¿Listo? Entonces tienen estas opciones de factor económico y estas subvariables si las quieren utilizar o las necesitan para su investigación o las cambian. ¿Listo? Situación política. ¿Qué tanto los afecta a ustedes la política de un país o de un mercado de destino? Que ustedes lo hemos hablado en varias tutorías y en esta también. La estabilidad de un gobierno. Por ejemplo, esa situación política también ayuda al tema de saber si un país ¿cuál es la palabra? Pues que es buen pagador, está bien calificado, ¿sí? Entonces a mí me dice, bueno, la estabilidad del gobierno, ¿qué tal es? ¿Cómo se ve? Para mí, ¿qué tan importante es la estabilidad de un gobierno? No, pues para mí es un, no sé, 40% y la calificación del país es un 60%, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a mí un país está, o el país está bien calificado, yo asumo que las empresas están bien analizadas y tienen una formalización y un seguimiento en temas económicos y por lo tanto deduzco que a mí la empresa que me va a comprar sí me va a pagar, ¿sí? He ahí lo de la famosa reforma tributaria y que no se haya hecho y que nos calificaron muy mal y nos empezaron a bajar las calificaciones a nivel mundial y por lo tanto nuestra parte financiera y económica y de estabilidad se fue cayendo al piso. Bueno, porque hemos sido un país muy bien calificado, somos muy estratégicos y recomendables. Tenemos la población.
Y aquí se dividió por población en general, es decir, cuántos habitantes hay, de esos habitantes, cuántos son activos en tema económico, cómo es el crecimiento por habitante, tasa de alfabetismo que tienen, para saber si qué tan están dateados en servicios, si conocen del tema. Bueno. En datos logísticos se tiene el transporte. Por ejemplo, igual estas variables les ayudan mucho para tener en cuenta el costeo de exportación. Por ejemplo, en datos logísticos, los que estén en tipo, por ejemplo, KPO, que acá hay un grupo, hay varios, un KPO, y estén utilizando, recuerdan que hay 4 modos de exportar servicios. ¿Cuáles son los 4 modos de exportar servicios? Los tipos son 3, BPO, KPO e ITO. ¿Y cuáles son los modos? Primer día de tutoría, segundo día creo. Modo de exportar servicios, muchachos. Ay, virgen. Uno que es transfronterizo. Comercio transfronterizo, consumo en el extranjero, Ajá. presencia comercial y presencia de personas físicas. Gracias. Gracias, Entonces, César. esos son los 4 modos, listo. Entonces, por ejemplo, los que van a... ¿Cuál es el tercer modo, Jonathan? Presencia comercial. Eso, presencia Presencia comercial. comercial. ¿Y el último es cuál? Presencia de personas físicas. Listo, entonces la cuarta. Si ustedes algún grupo está en ese modo 4, entonces es porque tiene que ir a viajar a prestar la asesoría. Ejemplo, el grupo de Jonathan. Tengo entendido que también tienen posibilidad de viajar a presentar la asesoría, ¿sí? Si tienen Así que es. viajar, listo. Si van a viajar, entonces van a necesitar tiquetes. Entonces, en la variable para los países es qué tal es el transporte de aquí a este país, ¿sí? ¿Cómo funciona? ¿Que me puedo ir por avión? ¿Qué tal es el tema de tiquetes? ¿Será más costoso para el país 1 que para el país 2? ¿Van todas las aerolíneas? ¿Hay rutas directas de aquí hasta el país a donde necesito ir? ¿O tengo que hacer conexiones? Entonces todo eso lo evaluamos aquí en este país, en estos países. El hospedaje, Profe, hostales, señora. ya que tocó ese punto, es que nosotros, digamos que dentro del pensamiento que tenemos es obviamente tener presencia en esos países, pero si el cliente lo requiere y el cliente es el que debe asumir el tema de viáticos, incluyendo pues obviamente hospedaje, tiquetes, entonces para el tema de costeo nosotros sentimos que eso no nos lo afecta porque digamos que dentro de la exigencia del contrato es que el cliente asuma esos gastos. Para el costeo pues ustedes lo costearían, no lo nombrarían dentro del costeo, sino, no sé, creo que ustedes manejan paquetes, ¿cierto? Así es. Listo, entonces dentro del paquete el precio ya lo tiene implícito. ¿O cómo van a manejar eso ahí? Bueno, en el costeo como tal no lo nombran, porque como ustedes no lo tienen que asumir, o sea, no sería una variable del costeo. Correcto. En la de selección de países es como para saber qué tan difícil, para donde ustedes van, qué tan difícil es un hospedaje. Hay hoteles, hoteluchos, hostales, 5 estrellas, ¿qué es lo que hay? Ya entiendo, profe. ¿Sí? Es como saber qué tal si ustedes tienen que ir a ese país, así ellos costen todo, ¿ustedes qué facilidad tienen para viajar? Sí hay cómo viajar, se van a demorar más, Ok. son muchas conexiones, es directo, qué aerolíneas van hasta allá. Algo que uno también utiliza, que creo que está acá abajo, que también sirve para el costeo de los que necesiten. ¿Será que está aquí? Ay, no me acuerdo. Creo que está por acá. Bueno, no me acuerdo. El tema de visas, por ejemplo, eso puede ser una variable. ¿Necesito visas para llegar a ese país o no necesito? Simplemente con el pasaporte.
que esa también puede ser una variable y también puede ser una variable del costeo. Tengo que sacar visa. ¿Cuánto me va a costar a mí la visa y se la voy a cargar al costo de ese servicio? O por lo menos iniciando o a este primer cliente o cómo voy a manejar el tema del visado. ¿Sí? En esta matriz de selección de países es más como para saber qué facilidades tengo o qué tan difícil va a ser llegar allá para yo saber a qué país me voy a ir primero. Y cuando ya saque ese primer país, yo ya sé que para el otro tengo que meterle más la ficha o tengo que buscar más o no sé, algo así. Necesito pólizas, hay seguros, hay pólizas de seguros en esos países, me toca sacar la póliza por otra parte, no hay pólizas y no me puedo asegurar, me va la mano de Dios, o la EPS no me va a servir, pues como ese tipo de cosas, ¿sí? Es como eso. Listo, profe. Aquí es básicamente para definir qué tan traumático va a ser mi viaje, qué tan fácil va a ser o qué es lo que tengo que hacer si llego a. El tema de afinidad cultural es interesante, también les puede servir. Aquí me dice idioma. De ese grupo, ¿quién es bilingüe? Ninguno. What? El What? de nosotros, no, profe, Profe, usted es la bilingüe, profe. No, Profe, pero, sirve pero yo no español, estoy, mierda y en papa. esa sociedad. What are you talking about? Uy, Daniel, ¿de ese grupo es bilingüe quién, Daniel, o qué? ¿Qué idiomas hablan ustedes? Camila. ¿Camila habla inglés? No, la verdad no sé, pero ya asumiré que Camila. Bueno, entonces, por ejemplo, el idioma es una opción. Yo no sé para ustedes qué tan importante sea para los países de su escogencia. Recuerden que ustedes hicieron unos temas estadísticos, analizaron que hay unos que ya definieron. Yo me voy con los países de la LADI, o fue la Mercosur, un grupo que hay por acá. Nosotros, Aladi. ¿Aladi? Listo. Y hay otro grupo también por ahí. Ah, el de Paula, creo, que se va para Europa. Sí, profe. Clientes europeos. Listo, entonces, yo no sé para qué parte de Europa va el grupo de Paula, por ejemplo, ¿sí? Yo no sé el grupo de asesores para qué país de la LADI se van a ir. Entonces, es como definir, bueno, arrancamos con un el grupo de Paula, por ejemplo, con una Alemania, con un Francia y con un Bélgica, ¿ok? Arrancamos. Porque nos está tirando tan duro hoy. Estoy dando ejemplos, están dando ejemplos. No, mentira, no me río. Mucho colombiano, muchachos, eso vende en Japón, en China, sin conocer nada y tienen clientes fieles y se hacen el negocio, uno se defiende. Recuerden que en tema cultural uno puede tener traductores, que eso también incide aquí en esta parte, ¿no? Ah, no, a mí el país yo no tengo problema, yo me llevo un traductor o allá hay. Recuerden que hay países que por cultura es maluco que uno llegue con un traductor. O hay países que por cultura ustedes o uno tiene que llegar y saber las palabras básicas, un saludo, una presentación sencilla y después entra el traductor. Como hay otros donde no hay problema, usted puede llegar con su traductor de una. Entonces, en eso incide aquí esta variable, listo. Es eso. Muchos países, y lo he hablado por ahí en otras tutorías, arrancan con países suramericanos, centroamericanos, con mucha afinidad para evitar como ese tipo de cosas. Ahora, yo no sé la religión qué tanto los afecte a ustedes. Por ejemplo, el grupo de César. ¿La montada en bicicleta qué? ¿Algún problema con el tema religioso? De pronto la comodidad con las faldas, ¿no? No sé. Grupo de César, ¿qué dicen? Ay, ¿quién habla? Se oye lejos. Gloria, se le oye por allá lejos. Bueno, grupo, no sé, tema turístico, ¿la religión les afecta? Profe.
Ahí. Ya, ahora sí le oigo, sí. Bueno, profe, no, yo no creo, porque pues igual no vamos a escoger esos países donde tienen esas religiones así raras. Es que religiones raras. Sí, vamos a Por irnos ejemplo, más como por yo, una me sé a ver, en Europa. asesorías, en tema ¿Saben? turístico. Porque es que, por ejemplo, en Europa ya sí usan la bicicleta. Sí, hay muchos países europeos donde utilizan es bicicleta. Bueno, Entonces, esa es la idea. por ejemplo, yo, Elizabeth Morato, yo la variable religiosa la quitaría. ¿Cómo será que me puede afectar? Bueno, había que analizar qué país es. Para los países que yo tengo pensados, por ejemplo, la religión, no, entonces yo lo quitaría. No sé ustedes, sí, los estoy dando como opciones. Costumbres comerciales. Ay, muchachos, la comida, se hace la negociación en el almuerzo, en la comida, en el desayuno, en el trago, en la bailada. ¿Cuándo? ¿En el hotel? ¿En la rueda de negocios? ¿Cuándo hacen ustedes? ¿Cómo es la costumbre de la negociación? Entonces ahí, que ustedes tengan como en cuenta también. Estas son unas opciones. Profe, Sí. digamos que, por ejemplo, en el Japón, que la costumbre es que si usted va a hacer un negocio, tiene que ir hasta allá. O sea, la costumbre de ellos es que esos negocios se hagan personalmente. Digamos que Ujú. para ellos eso es muy importante y eso es lo que les genera más valor a decir, no, es que yo les voy a enviar una propuesta, no es que hagámoslo. Bueno, obviamente, pues en este momento, por el tema de la pandemia, pues me imagino que sí será diferente. Pero digamos Sí. que antes, digamos que esa es la cultura de ellos, hacer esas negociaciones en persona y para ellos es muy importante el buen vestir. Total, es cierto. Es cierto. Y que uno esté súper bien vestido, eso es verdad. En ese caso, por ejemplo, podrían utilizar ese tema aquí en afinidad cultural, el tema de que sí o sí toca viajar, entonces acá en la parte donde yo les mostraba, bueno, visas, temas logísticos, cómo llegamos, si el país fuera Japón, por ejemplo, en el caso que da Sandra, sí, entonces todos esos tipsitos les ayudan a ustedes para sacar esas variables, que muchas de aquí les van a servir para un costeo. Gracias, Sandra. Em, Otra variable que hay aquí, la política, las políticas comerciales, las barreras. No sé si dentro de la investigación que ustedes tienen han tenido barreras, porque recuerden que hay barreras arancelarias y no arancelarias en bienes. No sé si ustedes en su investigación se han encontrado barreras para servicios o todavía no van por allá o todavía Digamos, no han pero encontrado nada. digamos, por ejemplo, en mi caso, que el tema de lo de los diabéticos y de la APP, la barrera más grande que yo he podido identificar es el tema de la tecnología. Porque digamos que como es un grupo tan segmentado de edad, ¿cierto? A no ser que sea Sí. una diabetes laboral. Por ejemplo, mi esposo tiene diabetes laboral y tiene 41 años. Pero digamos que el tema de la edad y el tema de la tecnología, aunque bueno, volvemos a lo mismo en este momento, pues por el tema de la pandemia, eso ha ayudado un poquito. Pero sí ha sido mucho el factor de que las personas adultas mayores de 45, 50 años, un poquito más, el manejo de la tecnología. Para mí, digamos que en lo que yo estoy haciendo, digamos que esa ha sido una barrera. Y es Porque, grande para los que ah, tienen las apps, igual hasta los que tienen páginas web, que las páginas web ya medio las maneja uno. exacto, digamos que esas personas utilizan mucho, bueno, Facebook, bueno, como ese, o el WhatsApp, pero ya Ah, que venga, ingrese porque hice el ejercicio con mi mamá tiene 72 años y es diabética. Entonces me descargué una aplicación y yo le dije, bueno, mamá, si usted quisiera buscar un sitio específico donde le vendan medicina, bueno, ¿usted qué haría? Y es que, oigan, está tan boba, pues yo la llamo a usted. claro, a que le Entonces, ayude. sí, sí, con mi mamá, digamos que fue difícil, que digamos que me dio maneja, entonces para mí ese ha sido pues como el tema de la tecnología. Esa es una variable interesante que la pueden poner o como una barrera, si para ustedes es una barrera, como en el caso de Sandra, o también lo pueden poner aquí en esta del mercadeo. Miren que hacen, por ejemplo, temas de Internet. Bueno, ¿qué tanto usan el Internet? Porque es que esa es importante para los que están con tecnología, las apps, las páginas web, los que tienen todos esos servicios.
¿Cómo es el acceso a Internet? ¿Es bueno, es malo en ese país? ¿Qué tan desfasados están súper en Internet? ¿Todos tienen acceso? ¿Cómo funciona el Internet en ese país? ¿Qué tantas personas saben usar ese tipo de tecnologías? Esa es importante, súper importante esa variable. La cobertura que tenga el internet. Total. Mm. Por ejemplo, nosotros estamos ahí vamos. Hemos mejorado como país, pero por lo menos ya más personas tienen más acceso a Internet y gratuito. Por ejemplo, un Cuba complejo, ellos tienen unas horas determinadas y unos días determinados y se tienen que ir para el parque, como decirla al parque principal, como decir la Plaza Bolívar, y solamente pueden llegar a tener acceso a algunas plataformas, algunas páginas, ¿sí? Por Entonces ejemplo, eso es interesante analizarlo. los musulmanes, son los musulmanes los que se iban a venir para acá, para Colombia, que una vez lo hablamos en la clase. Los Que las afganos, mujeres, sí. los afganos, que las mujeres, por ejemplo, no pueden utilizar eso. No pueden. Ujú. En China, por ejemplo, que se hace tantos negocios, y se me olvida, si alguien se acuerda, si alguien sabe, el WhatsApp, por ejemplo, es prohibido, pero tienen un chat parecido al WhatsApp. Siempre se me olvida el nombre. Es igualito, pero es otro nombre Telegram. y ese es el que hay que utilizar allá. ¿Cuál? El Telegram. No, Eso es lo más tiene otro parecido al nombre. WhatsApp. Tiene otro nombre. Es exclusivo para China. Entonces, si usted está haciendo negocios con China, le toca descargar ese. Si se va para China, tiene que descargar ese. Prohibido el WhatsApp, que es el de todo el mundo, el estadounidense. Cham, no sé qué. Ya se me olvida cómo es que se llama. Bueno, esas cositas hay que tenerlas en cuenta para nosotros que estamos en intangibles. Acá, listo. Entonces, el IVA, no sé si para ustedes dentro de lo que han investigado es una barrera. Recuerden que hay unos tipos de Se llama servicios. WeChat. Esa, Perdón. esa. La WeChat. WeChat. Esa es. Es el mismo WhatsApp, pero chino. Bueno, no sé si han tenido problemas con barreras con IVAs. Por ejemplo, de los 4 modos de exportación, para que tengan en cuenta, hay 3 que por exportarse tienen beneficios, es decir, exención de IVA, pero hay un modo de esos que no le aplica ese beneficio. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿el país de destino les aplicaría a ustedes IVA? Dependiendo del servicio que están manejando o cómo lo harían. Por ejemplo, yo pondría aquí, en vez de IVA, véalo acá, retenciones tributarias. En servicios, hay países que hacen, recuerden que la mayoría de países con los que tenemos negocios no manejan la doble tributación. Solamente los tenemos y contaditos con algunos países donde nos beneficiamos de doble tributación. Y la famosa doble tributación tiene que ver mucho con los temas de retenciones en la fuente. Ojo que a ustedes les van a descontar retención en la fuente, en origen y en destino. A la mayoría de a unos grupos que están acá. ¿Listo? Entonces, es una barrera de cuánto sería el porcentaje allá. Por ejemplo, Chile sí me lo sé, tiene un 15% de retención en la fuente. Perú tiene un 35% y Brasil tiene un 10%. Eso sí me acuerdo. Listo. Eso es lo que le dan a uno de retención en la fuente. A mí, por ser consultoría, estoy exenta de IVA. Sí, ese es mi beneficio por exportar servicios de consultoría, por ejemplo. Listo. Pero entonces es el 15%. Y una variable puede ser aquí, la doble tributación. Y si existe doble tributación, entonces en Colombia, por ejemplo, por honorarios a uno le pueden descontar el 10 o el 11%, dependiendo de. Digamos que el descuento en Colombia, la retención es del 10, pero tenemos acuerdo de doble tributación con Chile y ahí hay un tejemaneje tributario, quiere decir que yo solamente voy a pagar el 5. ¿Sí ven? Entonces ese es mi beneficio. Ay, pero es que con Perú no hay doble tributación, igual pago el 35, o sea que yo aquí no le veo la gracia. Voy a calificar mucho mejor a Chile. Es ese tipo de cosas, ¿listo? Bueno, recuerden que yo les decía a ustedes también por allá, las primeras tutorías, que hay que pedir el soporte contable al de destino, ¿no?
si ustedes hicieron el negocio con Europa, los que van para Europa, entonces que por favor le den el soporte del descuento de la retención en la fuente para usted entregárselo a su contador para que haga el tema del manejo tributario para los beneficios por exportación de servicios. Bueno, por ejemplo, me acordé, una empresa me llamó, ellos hacen software, tienen diferentes tipos de software. Entonces, en este momento, como el auge es el tema tributario, ellos están vendiendo esos software tributarios y les resultó un cliente en Nicaragua que me pareció interesante en Nicaragua, pues no es que hagamos mucho negocio, pero le resultó el cliente en Nicaragua, ella me decía, yo le decía, recuerde que usted tiene exención de IVA, pero pida el soporte de retención en la fuente. Yo con Nicaragua no sé de cuánto es, pero ella me decía, el cliente, ojo que también depende de la negociación. Ella me decía, no tengo que pedirle soporte para entregárselo a mi contador, porque el cliente va a asumir ese impuesto. Es decir, ella se lo va a facturar y el cliente lo asume. ¿Sí? A ella le va a pagar normalito la factura que ella le va a cobrar. Ellos hicieron un arriendo de software, es lo que están haciendo. Les toca un arriendo y les van a ir pagando mensual. O sea que mensualmente tienen que hacerle contratos, un desgaste documental, pero lo tienen que hacer. No se sabe todavía por cuánto tiempo, creo que inicialmente me dijo que a 3 años el arriendo del software. Entonces, por ejemplo, yo me decía, no va, porque él lo va a asumir. ¿Bien? Entonces, es como ese tipo de cosas. Lo que decía Catherine también, no, es que nosotros no ni etiqueta ni hospedaje, eso lo va a asumir él. Entonces, es como ese tipo de cosas que depende de la negociación que ustedes vayan a manejar. Acá se puso tema de mensajería de apostillaje por si de pronto tienen que enviar alguna documentación. Por ejemplo, el contrato. Recuerden que el contrato es una obligación, es un requisito aduanero, contrato y factura. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que uno hace, muchachos? Manda el contrato al cliente, el cliente lo firma y lo reenvía escaneado, uno ya lo firma y listo, ya quedó oficializado por email y la firma de los dos. ¿Qué es lo que uno recomienda en Colombia o qué es lo que nosotros recomendamos? Es que para que quede legalmente listo, entonces váyase para una notaría y autentíquelo. Y para que quede legal internacional, que sirvale alguna cosita, vaya y apostíllelo en la Cancillería, ¿sí? Entonces ese apostillaje tiene un costo. Ahora estamos en las TICs y creo que desde antes de pandemia, creo que en el 2019, esos trámites ya se pueden hacer virtuales. Antes le toca a uno pagarle un abogado y que fuera y hiciera todo, entonces esa plática va aquí, la del abogado, los viáticos, todo. Después, o si no, uno lo puede mandar hacia allá. Entonces ahí es donde está el costo del sobre, de la mensajería, del apostillaje, todo eso. Si tienen que hacer algo, entonces el apostillaje es para hacer el tema internacional, listo. Bueno, ¿qué más hay aquí? Credenciales, homologaciones profesionales. Por ejemplo, cuando yo investigaba, yo sabía que para Chile, listo, yo iba y me ejercía mi asesoría y mi profesión y mi título me servía. Pero, por ejemplo, en Guatemala, El Salvador y Honduras. El Salvador pide, por ejemplo, homologación del título, ¿sí? Ustedes, los asesores, esto va para asesores, consultores, para los de apps, ¿no? Bueno, sobre todo para asesores y consultores, necesitan estar graduados y homologar el título, tienen que homologarlo en ese país para poder dar una asesoría, así sea virtual, para poder que el TLC lo exige, por ejemplo, con El Salvador, ¿sí? Entonces tengo que homologar cuánto me vale, aquí no tengo que homologar, entonces ahí es donde prima la calificación. Registros, marcas y patentes, se recomienda por parte de los abogados hacer registros de propiedades intelectuales. Si ustedes tienen la marca, lo ideal es registrarla, así la registren en Colombia, ¿sí? Las marcas que uno registra en Colombia no sirven en el exterior, nada más lo protegen a uno en el mismo país. Estoy hablando de Colombia. Hay países donde los registros de marcas sirven para otros países, ¿sí? Recuerden que la Comunidad Andina de Naciones, a partir de hace 2 meses,
ya somos uno solo, entonces esa marca que nosotros tengamos sirve para esos otros 3 países, por ejemplo, ¿sí? ¿Hay que registrar marca entonces en el exterior o cómo van a hacer? Entonces, esa platica ahí, bueno, esto estoy hablando de países. Sí, no necesito, es obligación, listo. Bancos, el banco ¿qué les va a quitar a ustedes cuando les consigne? ¿Qué les va a quitar? No, ¿qué impuestos tiene al respecto del reintegro de las divisas? Oficinas comerciales, si es necesario, modo 3 que nombraba Jonathan, en la oficina comercial, es necesario que ustedes la pongan allá, ustedes van a utilizar el modo 3, que es montar la oficina, ese país exige que ustedes tengan presencia comercial allá, ¿sí? Por ejemplo, en Perú es un porcentaje muy alto que pide que haya presencia comercial, Honduras pide también presencia comercial, no es obligación, pero es lo ideal. Entonces, ¿me tocaría hacer modo 3? Sí, no, bueno, tengo la plata, bueno, esto es lo que hay que analizar. Estadísticas de comercio exterior, recuerden que yo al principio les puse una webgrafía que les sirve para temas estadísticos y eso, de servicios, es distinto para bienes, que les puede servir. Bueno, el servicio de ustedes, ¿cuántas veces se ha exportado? ¿A dónde se ha exportado? ¿Con cuánta plata ha sido la exportación? ¿O tienen competencia? ¿Cómo es la importación ahí? La balanza, ¿son más las expo que las impo? ¿O tenemos balanza equilibrada? En la balanza bilateral, ¿cómo estoy con este país? Colombia y este país. La competencia, que yo por ahí les pregunté, ¿ustedes cómo están en esos formatos? Que fue de manera muy general. Bueno, ustedes hay unos que tienen competencia directa o indirecta, ¿no? ¿Qué tanto la concentración si tienen? ¿En qué porcentaje podrían tener una competencia para poder ingresar a ese país? ¿Qué tal es Colombia en participación en ese país para servicios? ¿Qué tal es para BPO? ¿Qué porcentaje tiene Colombia de presencia allá? Oferta local es el mercado nacional allá. Y el mercado, entonces está el segmento o el target, ¿sí? Que la mayoría ya lo tienen definido. Acá el tema que hablaba Sandra, tasa de uso de Internet. Que la población usa Internet allá, ¿qué tanto la utilizan? ¿La saben manejar o en qué la usan? Ferias, que es súper chévere, súper interesante. Bueno, ¿cuántas ferias hacen en ese país para servicios? Y en las que puedan participar ustedes, porque no todas las ferias les sirven. Tasa de uso del servicio de Internet, suscripciones a líneas telefónicas para los que tienen páginas web, por ejemplo, usuarios en Internet, ¿cuántos tienen portátiles? ¿Cómo es la compra de Internet? ¿Qué tanto la usan? ¿En qué tiempos utilizan el Internet? ¿O es al 100% para todo lo que hagan? Y acá al final entonces él automáticamente pues ya les va a totalizar el 100% de todas estas variables y aquí les va a decir qué porcentaje dio más alto para escoger el mercado objetivo, el mercado alterno y el mercado contingente. Recuerden que el mercado objetivo es a donde van a ir. Los que ya definieron al principio países, si van para allá, de acuerdo a la matriz. Si es Europa, ¿qué parte de Europa? Si son países de la LADI, es como ya para que definan a qué país. Este es un modelo. Ese es el que utilizamos. Ahí se los presento. ¿Cómo la ven? Es lo más puntual posible para uno no fallar mucho al momento de llegar. Y porque servicios, como les decía yo al principio, exportar servicios, Colombia está como en su implementación. A nivel mundial no es que ustedes encuentren pues la superinformación, o a mí me ha tocado muy difícil encontrar, no ha sido tan fácil, ¿no? Más bien, información al respecto de servicios. No sé a ustedes cómo les ha ido. ¿Cómo la ven? Chévere. ¿No saben, no responden? Asustados, asustados. Profe, ¿y esa matriz es para cuándo? ¿O para irla No, eso por trabajando? allá está. Para el otro semestre. Eso está para, sí, está para el otro trimestre.
Eso ya... Ah, no, está para el punto 4. Ya me acordé. En el punto 4 ustedes ya tienen que haber definido mercado. Este otro modelo de matriz es la que usamos pero para bienes, pero la pueden adaptar. Si ustedes quieren usarla, no tengo ningún problema, es más sencilla. Es la misma cosa, sino que no tiene subvariables, esa es como la diferencia. Entonces, mire que aquí tenemos las variables. Muchachos, ¿cuántas variables vamos a usar? Hablando de todo un poquito, van a usar 3 países y usamos las mismas 10 variables. 3 países, 10 variables. Bueno, entonces yo digo que 3 países, 10 variables, listo, democráticamente. Sí, profe, bueno. Estábamos haciendo acá la operación matemática de la resta, pero bueno, está bien, profe. Esta, por ejemplo, es más sencilla, pues es las variables, nada más no tiene subvariables, las mismas 10, ustedes ya igualmente las definen, tiene la columna de la ponderación igual que va de 1 a 100, ¿sí? Acá les tiene que dar el 100%. El indicador, en este caso, el indicador es la investigación que ustedes están haciendo. Entonces, tenemos TLC, por ejemplo. ¿Para qué país vamos? Vámonos para... Ay, fue más chica. Digamos que vamos para Argentina. Entonces, con Argentina no hay TLC. Listo. Y aquí estamos en Alemania. Ve, ahí puse esta donde no era, perdón. No hay TLC. Ahí es un acuerdo comercial. ¿Listo? Y aquí en Alemania sí hay el TLC de la Unión Europea. ¿Por qué pongo yo el TLC como variable? Yo, Elizabeth Morat. Porque todo lo que son acuerdos comerciales no quedó negociado servicios. En los TLCs sí. ¿Listo? Que también se los conté al principio. Los TLCs tienen negociados servicios, los acuerdos comerciales no. Los acuerdos comerciales multilaterales tienen negociados bienes con porcentajes del 0% de arancel. Ya. Listo. Recuerden que los TLCs ya tienen de todo un poquito y incluyen los servicios. Por ejemplo, a mi Argentina. Profe, espere un momentico. No sé si va a hablar una ignorantada, pero... Pregunte. Es que nosotros estamos, pues le habíamos contado a usted que habíamos hecho la selección de países basados en todo el tema de la LADI. Y ¿Sí? pues ya usted me dice que ahí no hay negociado. Es que la LADI no es un acuerdo comercial por eso yo sabía que multilateral. estaba ignorante. Algo tenía de ignorancia mi pregunta, pero no sabía a qué nivel. Gracias, profe. Bueno, no, eso no es ignorancia. Recuerden que la LADI es la Asociación Latinoamericana de Países, no, la Asociación de Países Latinoamericanos. ¿Cómo es que es? Ay, se me olvida el nombre técnico. Pero verá. Pero entonces no es un acuerdo comercial como tal. Eso es como decir que se asociaron países para fortalecer sus economías, por ejemplo. ¿Será que es aquí donde lo tengo? Sí. Entonces, acá. No me acuerdo cuál es la página de la LADI. Pero en la LADI, yo no sé si ya han cacharreado la página. Sí, profe, yo la estuve mirando pero hace un buen ratico, como un mes. Listo. En la LADI sí tienen una sección de servicios. No sé si Sí. ¿sí? Listo. Sí, Entonces, señora. listo. Entonces, ahí no tienen problema, vela acá. ¿Sí? Y ahí quedó negociado todos los servicios para esos países miembros. No es acuerdo comercial como tal, listo. Okay. Pero sí quedaron sí les sirve, pero ya tendrían que entrar ahí a revisar. Él, por ejemplo, le dice, vea, estos son los acuerdos que tienen los países de la LADI. ¿Dónde es que están? Aquí, acuerdos actuales, por ejemplo. Profe. Entonces, sí. Si ustedes entran y dicen, vea, es que hay acuerdos regionales,
pero el ALADI como tal no les aparece, le dice que hay acuerdos regionales entre estos países y estos, entre este y este, y qué acuerdos hay entre ellos, ¿sí? Pero cada uno tiene su acuerdo. No sé si me hago entender. Sí, profe, sí, yo Listo. le comprendí, muchas gracias. Listo. Y acá en servicios le cacharrean, que ahí está todo lo de servicios, lo de intangibles. Incluso hay cursos de servicios, de capacitaciones de servicios por si quieren capacitarse virtualmente y quedan certificados por la LADI en Montevideo. Es bien chévere. ¿Quién me iba a preguntar? Juliet. Juliet, profe, yo tengo una duda, bueno, estoy un poquito confundida con lo de la selección de países en el caso de nosotros, porque realmente nosotros prestaríamos el servicio es acá en Colombia, ¿cierto? Nosotros Sí. no estaríamos en otro país. Y pues digamos que nuestro enfoque principal pues serían los extranjeros de Estados Unidos y España, que son los que más visitan Vienen. nuestra región, sí. Pero pues cualquier extranjero podría obtener nuestros servicios. Obviamente los medios de pago, si la persona se para antes de estar dentro del país, pues ya habría una negociación de divisas y toda esa parte. Pero no sé, estoy un poquito confundida en lo de la selección o en esa matriz. Pero no necesitan negociar divisas. Los que tienen turismo, por ejemplo. Porque es que en turismo, ustedes me contradicen. Tengo entendido que el extranjero cuando viene acá a utilizar el servicio puede pagar en nuestra moneda o en dólares americanos e igual se le recibe, ¿sí? Y se le factura. Lo ideal es en Sí, pesos. pero ¿no? si la persona, digamos, paga anticipado un paquete, Ah, porque ya ok, sabe buen que va a punto. viajar o algo, Buen punto. Sí, y está bien, sí. no los paga, pues ahí ya habría una negociación de divisas. Sí, total, No buen punto. sé es cómo nos afecte o cómo nos beneficie ese tipo de negociaciones o ese tipo de acuerdos comerciales. No los afecta mucho, los afectaría si ustedes utilizaran la variable del acuerdo comercial o del TLC, ¿me hago entender? Si no, no lo utilicen. ¿Qué tienen que evaluar más bien ustedes desde ese punto que yo veo? Es para saber qué países, yo sé que aquí llega mucho extranjero, pero hay regiones donde uno dice, uy, en el Quindío, por ejemplo, llega mucho europeo, más que norteamericano, más que un canadiense, es que norteamericano, más que un estadounidense, un canadiense, ¿sí? O un mexicano, uno ve mucho europeo, listo, ¿de qué países generalmente vienen? Sería como que hicieran ese análisis. Llega mucho, pero ¿qué llega más? Y al servicio que ustedes van a prestar aquí, a esta región, ¿qué extranjeros llegan? ¿De qué países llegan? No es como que lo analicen por ese lado, porque el servicio que ustedes tienen llega de todo, de todito. Pero ¿qué prima? ¿A qué país se van a enfocar ustedes para ofrecer ese servicio inicialmente? ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Yo les estaba mostrando esa otra matriz. Me gustaría que utilizaran la primera, no sé si la ven muy enredada, pero si van a utilizar esta no hay problema, listo. El indicador, entonces van a poner aquí la búsqueda de la variable, listo, lo mismo que en el otro. Igual van a calificar de 1 a 5, qué tan importante, por ejemplo, este para mí es 1, porque no tengo yo como asesora no me sirve, listo, porque no tengo beneficios en Argentina, pero le pondría un 5 en Alemania porque en el TLC sí puedo negociar yo, tengo beneficios tributarios, tengo beneficios de visado, por ejemplo, si yo pongo aquí, a mí en Alemania, en Argentina, bueno, en estos ninguno me piden visa, pero digamos que, por ejemplo, no sé, un país que me pida visa, pero el otro no, entonces yo lo califico de 1 a 5, igual, pongamos aquí la ponderación, que digamos que es el 10, y él automáticamente le saca la calificación por la ponderación y le saca el resultado para que aquí ustedes definan con quién se van a ir. El mayor en este datico que puse, dice que es 0,5, que es Alemania, entonces mi mercado objetivo es Alemania. Y el país que sigue es, ¿qué dije yo acá? Es Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces con esto ustedes ya definen. Recuerden que el porcentaje que les dé más alto es el mercado objetivo al que ustedes se van a enfocar y me van a decir en el punto 4. Nuestros clientes son de Alemania.
¿Por qué? Por esto, esto, otro. Es decir, van a hacer como un resumencito de esa matriz. Esta es la otra matriz de selección. Yo se la subo, esta no se las he subido. Por si quieren utilizar esta. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, esta está mejor, esta matriz. Pues claro, está más. Lo que pasa es que no tiene subvariables. Esa es la diferencia. Por eso la ven menos complicada. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Ahí les doy esa opción. ¿Listo? Listo. Pero recomienda más la primera, ¿cierto, profe? Pues es que en la práctica esa es la que usamos. Y esa segunda es la que se usa para bienes. Pero uno la puede adaptar, entonces no hay problema. Lo que pasa es que uno en bienes, a comparación de servicios, en servicios uno es más específico para no irse a equivocar. En cambio, en bienes uno es más general. Aranceles, sí, no. TLC, sí, no. En cambio, en servicio le dice TLC, sí. Ah, bueno, pero es que este país le exige certificación especial, necesita que sea asesor internacional certificado. En este le piden homologación del título y en este no. Entonces, por eso es que tiene más subvariables, porque uno tiene que ser mucho más detallista en la búsqueda de la información. Es más como por eso. En bienes es más general. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Algo más? Bueno, entonces vamos a hablar sobre el tema de la comunicación asertiva en el tema empresarial. ¿Todos saben qué es una comunicación asertiva? ¿Tienen idea? ¿Algo? Les voy a mostrar este video que me gustó mucho. Y después vemos la teoría y les finalizo con otro video de Batman, que me pareció muy interesante sobre el tema de asertividad. Pero me falta, espérenme un segundo, el volumen. Esto ahora sí. Qué pena, profe, la pantalla está en negro. No se ve.
No sé, ya se ve. Bueno, yo sigo sin ver, qué pena. Ay, muchachos, qué pesar. Qué rabia. ¿Qué rabia para Qué quién? antianimalista. Ah. Bueno, ahí Yo hay no dos diré nada. ejemplos. ¿Qué entendieron ahí? Cuenten a ver. ¿Cómo les pareció el primero? Que pues el primero no lo entendí muy bien, o ¿El puente? sea, el de bestia, pero y el del puente entendí que el entendimos es una parte en la que los dos están ahí, los dos están viendo pues, en quién atrapaba para el conejo. Ya después la pantalla puso negro y que ya están viendo que esa era la más grande para ver con qué lo capturan y pimba, el águila. Eso. Solamente vi que el águila fue asertiva, el águila así de una, cogió el conejo y listo. Y ya está. Y entre los dos están peleando, el águila hizo lo que tenía que hacer. Simplemente se acercó el conejo y ya. Ese hizo lo que tenía que hacer, sí, señor. Sí, fue ¿Qué asertivo. más? Ajá. ¿Qué más? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Ay, bueno. Profe, el primer día no aplicamos un poco como esa teoría de que el sol sale para todos en cuanto a hablar de la competencia y eso, de que todos, o sea, si trabajamos, ahí estamos llevando distintos, pero si trabajamos bien, una competencia leal, pues ambos nos podemos beneficiar y nos puede ir bien. Ahí lo veo yo. El otro de las zanahorias no lo vi, pero el negro un rato, entonces no supe bien de qué era. ¿Alguien más? Gracias, Heidi. Acá yo les tengo que la comunicación empresarial, que la comunicación empresarial se da de una manera, de una forma efectiva, es decir, si nos vamos a comunicar con nuestros compañeros en nuestra empresa, que sea de una forma efectiva, es decir, que todos entendamos que estamos hablando, que lo que decía Heidi, el trabajo en equipo, ¿sí? Pero que al uno comunicarse, el que recibe el mensaje puede recibirlo de diferentes maneras. Si así le estamos hablando a un grupo de 3 personas, puede que las 3 personas hayan entendido la comunicación de 3 maneras distintas. Y que la idea es utilizar como guía hacia los demás nuestro conocimiento, que va pues como muy con las habilidades blandas que estuvimos viendo la tutoría pasada. Entonces es como nuestra fortaleza. ¿Cómo nos podemos comunicar con esas 3 personas de manera que sí entiendan lo que vamos a hacer? De que trabajemos en equipo, de que todos vamos para un objetivo, como decía Heidi, ¿sí? De que todos tenemos que participar para llegar al objetivo que necesita la empresa, no de maneras distintas. Y en la comunicación asertiva, dice que la comunicación asertiva es la forma es expresar de forma clara lo que piensa, siente y se necesita, teniendo en cuenta los valores, los derechos y los sentimientos de las personas. Y ustedes observaron ahí, en el primer ejemplo del puente, en la primera parte no hubo comunicación asertiva y en la segunda sí, la de los otros 2 animalitos chiquitos. Ellos sí se entendieron, ellos sabían qué era lo que necesitaban hacer, necesitaban cruzar hacia el otro lado ambos, ¿sí?
Trabajaron en equipo, como dice Heidi, y se ayudaron para llegar al otro lado. La primer pareja no pudo tener comunicación, por lo tanto el segundo grupo resolvió. Y en el tema del conejito, mire que el objetivo empresarial era ¿cuál? ¿Cuál era el objetivo? ¿A qué tenían que llegar? A cazar el conejo. Era el conejo, ¿sí? Entonces tenían que buscar estrategias para llegar a ese conejo. Pero como dice Daniel, se la llevó el otro llegó a lo que era. Los otros se entretuvieron, no estuvieron de acuerdo, fue como una competencia entre ellos, ¿sí? Para poder llegar a ese objetivo, el cual nunca pudieron hacerlo. Es eso. Las habilidades blandas entran mucho aquí, porque miren que uno debe tener en cuenta, es más como que lo hablamos también en la tutoría pasada, es qué necesita esa persona, cómo podemos tratarla, cuál es la manera de hablar con esa persona o con ese cliente, qué es lo que de verdad necesita, es escuchar lo que necesita, las necesidades de esa persona, para uno saber si el servicio que tiene, si le presta o ese producto, lo que él requiere, lo que necesita, o lo que le estamos haciendo pensar que necesita adquirir. Suena muy... ¿Cuál será la palabra? El tema de tener en cuenta los valores, los derechos y los sentimientos de los demás. Muchachos, pero si han notado actualmente, la intolerancia está al 150%. El genio, la depresión, la angustia, el estrés, está generando muchas cosas negativas, ¿sí? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta y bajar un poquito. Por eso es que ustedes también yo lo relaciono y yo lo vi en la universidad. Mi materia se llamaba antropología. Ustedes creo que se llama algo social, no me acuerdo. Una tutoría. De tema social, de tema de ética. Entonces, eso es lo que hay que empezar a implementar de nuevo en las empresas, ¿sí? Así suena muy cliché, muy así, pero sí es necesario manejar ese tipo de cosas, de los valores que tenemos, de la crianza que hemos tenido, ¿sí? A ver. Yo le bajaría el volumen. Vamos a ver este de Batman. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer por usted, señor Ruiz? Me pidió que volviera a hacer la auditoría de cara al acuerdo con el grupo de empresas de la AU. Bien, he hallado irregularidades. Su máximo dirigente está detenido. No en las cifras de la AU, en las de ustedes. Ciencias aplicadas. Todo un departamento de Industrias Wayne desapareció de la noche a la mañana. He estado buscando y he encontrado algunos archivos. Qué pena, pero ahí sí está compartiendo pantalla. Sí, nadie lo ve. Ah, ya. Ya le empecé a ver. De Industrias Wayne desapareció de la noche a la mañana. He estado buscando y he encontrado algunos archivos. No me diga que no reconoció a su criatura aplastando coches patrulla en el informativo de la noche. Bien, tiene a todo el departamento de I+D gastándose una fortuna, aparentemente en móviles para el ejército. ¿Qué le está construyendo ahora? ¿Un cohete espacial? Quiero $10 millones al año, de por vida. A ver si lo he entendido. ¿Cree que su cliente, uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo, es un justiciero que se pasa las noches machacando a los criminales con sus propias manos y su plan es chantajearle? Buena suerte. Quédeselo. ¿Qué pasó ahí? No preveyó el futuro. Ah, se fue con toda, ¿no? Fue con toda, pero...
Pero, Daniel. O sea, fue con toda, pero nuestro buen Morgan Freeman le hizo ver la realidad, le hizo ver que es un idiota, como dice la compañera. Pero él tenía la razón, ¿o no? Sí, pero era moralmente aceptable. Estaba haciendo lo correcto. Bien. ¿Fue asertivo quién? Morgan Freeman, ¿no? Interesante. Bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer o cuáles son los tips o qué se recomienda para ser asertivo? Es ser directo. Ser directo, ¿no? Como Morgan Freeman. Ojo muchachos, ser directo, hay que saber hablar. Yo he escuchado hace varias tutorías con las personas que están en este grupo y hay unas personas que se escuchan tan diferente a como estaban en el principio. Refiero a que se están expresando súper bien, se han vuelto muy buenos oradores. Mejor dicho, gratamente sorprendida. Sí, sobre todo muy buenos oradores y se han vuelto muy técnicos. Me parece bien interesante. Entonces, ser directo, ¿no? Ser directo pero saber decir las cosas. Ser conciso, llegar al punto, no tanto rodeo en una negociación internacional. Bueno, aunque en negociaciones internacionales, por ejemplo, cuando uno va a capacitaciones para asistir a una rueda de negocios, que generalmente las hace ProColombia, por ejemplo, le dan una capacitación. Yo estuve algún tiempo en una y creo que se los he dicho alguna vez, y es que hay tips. El tip del reloj, el tip del bolso, de los zapatos, entonces eso también le brinda a uno como herramientas para saber si uno es conciso en la negociación o si conversa un poquito iniciando o haciendo la introducción a esa negociación, ¿sí? Bueno, pero la idea es no andar con tantos rodeos para que la gente, o sea, que las cosas estén claras y la gente entienda qué es lo que uno está hablando. Ser respetuoso, miren que en esa última de Batman, Morgan Freeman fue muy respetuoso con la información, con lo que le estaba diciendo al señor que le estaba, ¿cómo se dice eso? Chantajeando. Chantajeando, gracias. Entonces, mire que ser muy respetuoso, el ser elegante, para ustedes, ¿qué es ser elegante en una negociación? Profe, ¿cómo le parece que yo le quiero contar una experiencia? Ay, Dios. Mentiras, No. cuente, hágale. Vea, profe, ¿cómo le parece que fui a visitar a un cliente el jueves pasado en Armenia? Porque el cliente tenía un disgusto súper grande, es el dueño de las cadenas de Mercamos del Quindío, y cuando fue a inspeccionar un punto de venta vio que uno de mis muchachos ellos tienen que guardar el producto en las neveras de los clientes para conservar la temperatura. Y según lo que él inspeccionó, pues mi equipo no guardó el producto con la delicadeza y bueno, todo lo que se requiere para ese guardado en nevera. Entonces él suspendió las entregas y estaba exigiendo una cantidad de cosas por ese hecho que él había visto. Cuando fui a visitarlo, es un muchacho que yo no le pongo más de 26 años, que nos atendió físicamente, pues como si no estuviera preparado para recibir a sus proveedores, fumando cigarrillo electrónico delante de nosotros, botando humo por nariz, orejas, boca, de todo. Y yo empecé a hacer ese diálogo de valor respetuoso, elegante, generando una equidad y compromisos. Pero el señor insistía en que no y que no. No sé cómo se me iluminó el coco y dije, me voy a lanzar y me voy a bajar como al nivel del señor.
y le dije, listo, hagamos pues una apuesta. Y empecé a hablarle ya más arrebatado, más sentía como era él, y ahí sí lo convencí. Entonces, pues como quería de pronto dar como moraleja que hay veces ese lenguaje asertivo también significa mucho como el espacio y con quién estoy hablando, porque a mí, por ejemplo, en este caso, la gaminería fue la que me ayudó a convencer al cliente de volver al trato inicial. Lastimosamente, como estaba empezando, pero como el avión en pique. Fue asertiva. Mire, muchachos, que uno en la negociación, yo les he dicho, le toca a uno meterle psicología también al cuento. Y hay mucho psicología y mucho análisis conductual. Y sí, es verdad, Catherine me hizo acordar, yo también salió uno así, no, pero re grosero. O sea, la empleada del servicio le quedó chiquita y había que atenderlo y súper pasado de grosero y de mandón y que esa falta de respeto y que ustedes no hacen y que no sé qué. Me tocó hacer lo mismo que Catherine, yo dije, no, pues ya la segunda llamada con esto no. Y también me puse a la par y le dije, a mí me respeta. Y tocó hablar durito. Y muchachos, hasta el sol de hoy. Y llama como una seda también, y lo que usted diga, y como diga, y todo el rollo. Entonces, a veces sí le toca a uno hacer eso. Eso también es asertividad, ¿no? Sí, total. Sí, le toca a uno analizar. Muy buen punto, muy buen punto. Hay veces que, verdad, bueno, ya, eso ya es análisis de conductas y todo ese rollo. Pero le quedó contento. Claro, sí me tocó decirle que íbamos a hacer una apuesta y todo. Estoy es más enguesada que un berraco. Establecer límites, vea, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Vamos a un momentico, empecemos a hablar a ver cómo es, qué es lo que le pasó, qué necesita. Hay veces donde les toca decirle a uno, bueno, cálmese un poquito, bájese un poquito, mire que es que también, bueno, no sé, de manera elegante. Ve, Heidi, ¿cómo le fue en Expo Camello? ¿Cómo le fue con esos visitantes? Profe, bien, hubo mucha gente, sobre todo el sábado. Sí. También muchos expositores, hubo cosas chéveres. La verdad sí estaban como muy apeñuscaditos dentro de los salones, pero en general bien, profe. Uy, hubo muchísima gente. Ok, me alegra. Listo, entonces establecer esos límites, listo. Bueno, yo no sé ustedes cómo les ha ido, acá hay varios que son directores, manejan personal, ¿sí o no? Acá en este grupo hay varios. ¿Cómo les va con eso? En esos límites de esas relaciones con las demás personas de la empresa. Que no se note tampoco, porque recuerden que no ya el gerente pues es como el nombre de eso, pero bueno, el tema del liderazgo ya no se usa, ¿cierto? La palabra líder, o todavía se usan las empresas. Sí, profe, bastante. Sí, todavía se usa el líder. Sí, señora. ¿Cómo les va con ese manejo de personal, a los que tienen personal a cargo? ¿Quiénes tienen personal? Catherine, creo que Cristian está. No. Sí, profe. Dani creo que también maneja personal. No sé si Sandra. Juliet, bueno, Juliet es más de servicio al cliente. ¿Cómo les va con eso? ¿O se igualan en algunas ocasiones? ¿O cómo es ese manejo? No, profe. Por ejemplo, yo tengo 45 hombres, entonces es una elegancia. La verdad es que el trato con los muchachos, uno tiene que ser muy asertivo. Todo también depende del gremio, entonces hay que darles las razones como muy puntuales, sin arandelitas, sin detalles, porque ellos entienden es a lo preciso, a lo conciso. Y se ha generado un ambiente de trabajo tan chévere, o sea, yo lo he oído más lo llevo más como por lo psicológico,
que hemos generado un ambiente de trabajo tan chévere, que yo siento que cuando ellos la embarran, sienten que están decepcionando a su equipo o a su líder, en este caso pues yo, y no les gusta sentirse así, porque yo les doy un nivel de confianza grandísimo, permito que después del tiempo ellos aprendan a tomar sus propias decisiones, de revisar si se puede o no se puede. Entonces cuando la embarran, incluso ellos inmediatamente, jefe, hice tal cosa, usted me va a matar, discúlpeme. Entonces el nivel de confianza que hemos generado ha hecho que en ellos se crezca el compromiso, y que ellos vean la importancia de la labor que se debe hacer como es, sin que ellos se decepcionen ni sientan que decepcionen a los demás. Entonces digamos que la hemos trabajado por ese lado y nos ha ido bien. Qué bueno, qué bueno. Ahí me hizo acordar de ser directos que usted estaba diciendo, y el tema de las relaciones interpersonales, que no hayan muchas fricciones con los compañeros de trabajo, ¿no? Eso es interesante, trabajan mejor o trabajamos todos mejor, en armonía, eso sí es cierto. Prácticamente contó todos los tips que tengo acá, señora. Sí, pero no, y el gremio es importante. Por ejemplo, mi gremio es de conductores. Difícil. Sí, es difícil, y es un gremio con un verbo soez, es pesado. Incluso hubo una experiencia que uno de mis muchachos llegó llorando a la oficina porque él es bien rabón y los muchachos le dicen pañales. Sí, así ve, Jonathan, yo le conté esa experiencia. O sea, a mí en ese momento, profe, sí me tocó ponerme un poquito rígida y le dije, bueno, ¿usted en dónde está trabajando? Usted le va a dar gusto a ellos de verlo llorar. Yo dije, ¿qué es eso? Madura, por Dios, ya sos más grande, entonces estás en la casa equivocada. Bueno, digamos que lo fui llevando y ya por fin se calmó, pero mire que también es un tema de yo ser consciente de qué me voy a enfrentar. Por ejemplo, yo como mujer no les hablo de tantas para arriba, pero sí trato de tener el mismo vocabulario para que ellos no se sientan tímidos conmigo. Yo creo que es más como ese tema psicológico, abordarlos como por el tema de la conducta, para no sentir ese nivel de diferencia entre el líder y el auxiliar, digámoslo así. Totalmente de acuerdo. Le toca a uno no ponerse en los zapatos de la otra persona, pero sí tratar de estar como no al mismo nivel, pero sí lo que usted dice, y para poder manejar. Yo cuando arranqué también me tocó, no con 40, y eso es un gentío, y me tocó con gente cultivadores, agrónomos y eso, y eran 12 personas, 12 hombres y yo. Y eso es una experiencia bien interesante, es bien chévere, es muy difícil, como dice Catherine, pero es bien interesante y aprenden de mucho aprendizaje, es bien chévere, es bien chévere. Ay, a veces me tocaba comer a las carreras, muchachos, almorzar en las fincas, servían el almuerzo, ellos ya habían acabado y yo apenas arrancando. Yo decía, tragan como marranos. Ay, que era eso tan exagerado. Yo decía, ¿qué es esto tan horrible? Caminan a las carreras, lo dejan a uno atrás. Entonces son cosas que uno tiene que aprender e irles enseñando también a ellos que tienen una mujer ahí o que están liderando o bueno, que son compañeros de trabajo. Entonces es bien interesante, es bien chévere. Más sencillo, bueno, el tema que hablaba Catherine del tema de abordar conflictos, cómo se debe hacer, el ser asertivo. Ella, por ejemplo, ha aprendido desde el punto psicológico cómo tendría que manejar la situación para tener menos conflictos y menos roces. Hay las estrategias de negociación, muchachos. ¿Cómo manejan ustedes eso? Recuerden que tenemos estrategias de negociación, de tema de negociación internacional. Juliet, por ejemplo, que maneja servicio al cliente, ¿cómo le va con esa parte? Yo pienso que maneja muy bien como la situación de negociar con el cliente. Ese servicio al cliente es difícil. Juliet, se me fue. Sí, Juliet. Bueno. Dani, por ejemplo, también que tiene mucho tema de negociación. No, pero eso es un tema muy interesante y pues la verdad es como saber por dónde entrar al cliente específico, porque todos son son todos un mundo totalmente diferente. Es como empezar a tratarlos y saber el ámbito en el que se mueve
para poder entrar a hacer una negociación a buen término, donde de pronto los dos ganemos o uno no quede tan insatisfecho. Que ahí es lo que dice, señor. Yo me meto mucho por el lado de relacionamiento, de saber qué es lo que quiere, para dónde va y cómo se desenvuelve, él en qué es fuerte o esa persona, o por el contrario, si no es en lo que es fuerte, ¿por qué lado puede flaquear para entrarle también por ese lado? Exacto. Y ahí donde, en esa otra parte que hablaba Dani, el tema del acá, de que le señalé el yo gano, tú ganas. Recuerden que en negociación internacional, y lo utilizamos también acá en tema local, es el famoso gana-gana, que también lo hemos tocado en negocios internacionales. La idea es que tengamos unos clientes y unos proveedores continuos, no para un solo negocio y ya, sino que estén ahí. Que vuelvan a retomar el servicio que tenemos, que sigan con nosotros, que nos manden referidos. Entonces la idea es el gana-gana. Eso es como la negociación ideal. El tema de escucharlos, como ustedes dicen, el tema de ponerse como en los zapatos de ellos, es bien interesante para saber uno cómo les vende o qué les entra a vender. Hablar con propiedad, muchachos, que era lo que yo decía acá. Muchos de este grupo hablan con mucha propiedad. Saben del tema, a veces uno, y a mí me ha pasado, que a veces uno no tiene ni idea o le piden a uno un servicio adicional que uno nunca lo ha manejado, pero uno cree que si puede, estudiando, averiguando, preguntando, lo puede resolver, entonces uno dice, sí, claro, de una, y ya después uno debe tratar pues cómo soluciona, cómo organiza, que se note que uno sabe, tiene el conocimiento del producto, del servicio, de la empresa, que uno llegue. Ahí sí ya es meterse uno como en la personalidad y no salir seguro, o sea, que las demás personas lo vean a uno seguro de sí mismo, con el solo caminar. No sé si han hecho cursos de etiqueta y protocolo, háganse en cursitos de etiqueta y protocolo, que eso es bien interesante, la manera de cómo caminar, el cómo vestirse, el cómo llegar a donde ese cliente, ¿sí? Crear equipos de trabajo productivos, como ustedes también dicen ahí, para poder trabajar las cadenas, que no se vaya a romper como la cadena del proceso dentro de la compañía, dentro de la organización, sea para un bien o sea para un servicio, que el uno no afecte al otro para el bien final o para el servicio final que se le va a entregar al cliente. No sé, ¿qué más tienen que decir sobre la comunicación asertiva? ¿Nada? ¿Alguna pregunta de comunicación asertiva? Eso es pues como en términos generales. ¿No? Bueno, entonces... Profe, pues es que la comunicación asertiva definitivamente es algo que las empresas considero yo que están trabajando, porque el hecho de que se transmite una información de manera, digamos, de una forma incorrecta o que afecte ciertos grupos de colaboradores, incluso genera mucha deserción laboral. Y yo siento que se están trabajando mucho más en eso y se está profundizando para mejorar también como el aprovechamiento del recurso. Mira que Alejandra me hizo acordar, ahí salió en portafolio, ¿cómo se llama ese empresario multimillonario? Bezos, Jack Bezos, ¿cómo se llama él? Ni Jeff Bezos. Ese, que es multimillonario y es, bueno, y lo entrevistaron y dijeron que estaba necesitando personal para trabajar en sus empresas. Y le preguntaron que qué requería esas personas. Muchachos, increíblemente lo que dice Alejandra, o lo que hemos tocado aquí, pidió puro tema de habilidades blandas, incluyendo la comunicación asertiva. Entonces, todo lo que necesitaba de contratar era habilidades blandas, que fueran competitivos, que fueran sociables, que trabajaran en equipo, que tuvieran ideas, que manejaran el tema de la innovación. Increíble, eso es lo que están pidiendo ahorita, no tanto el cartón como tal. Incluso hay empresas que se dan la pela y contratan personal no egresado, sino personas que están en los últimos semestres de las carreras, porque pesa mucho el tema de las habilidades blandas, de lo intangible, entonces es bien interesante.
Bueno, Profe, ¿y entonces, sabe qué? ¿qué? También salió, esta mañana estaba leyendo una noticia que precisamente acerca de eso en LinkedIn, pues digamos que llegaron como al pico más alto en tema de un curso que lanzaron que se llama Comunicación de Liderazgo, pero corporal, porque la gente ya y las empresas se han ido pues como instruyendo en todo el tema de la comunicación asertiva y de dar las palabras adecuadas en los momentos adecuados, pero muchas veces lo que se dice con la boca no se transmite con el cuerpo. Entonces están trabajando en eso y que ha sido uno de los cursos pues que más de la gente que paga ese premium en esas ventas, que ha tenido pues como un auge impresionante, pero eso decían que era basado a lo que estaba solicitando este señor que usted acaba de mencionar. Eso es bien, eso es bien interesante. Hay personas muy expresivas, ¿cómo se dice? De tema corporal, que usted sabe ya que están pensando, diciendo, sintiendo o diciéndole a uno. Eso hay que saberlo manejar también, eso es tema de aprendizaje. Es bien interesante, qué chévere que estén dando ese curso. Bueno, pero qué tal bueno sería, no sé, eso es interesante, no sé desde el punto negativo que uno esconda como que la persona que va a hacer la negociación realmente no sepa con quién está negociando, ¿no? Porque uno aprende a manejar el tema corporal. Es interesante. Bloqueo, pero chévere. Juliet, que le estaba preguntando que cómo manejaba usted el tema de la asertividad en el servicio al cliente, que yo veo que usted es como muy buena para la atención al cliente, que cómo le va con ese tipo de negociaciones o con esas personas que van. Profe, no, lo que decía Katherine, eso es como de uno empezar a conocer a las personas, porque digamos en el caso de nosotros, no todas las personas son muy técnicas y no todas las personas son de barrio, por decirlo así, entonces es uno saber, y tenemos unos protocolos de servicio y unos protocolos, entonces es manejar el protocolo y también como esa afinidad con las personas y esa empatía. Pero no es fácil tratar personas, tratar diferentes genios, diferentes servicios. No todas las personas lo toman de la mejor manera, no todos reciben las cosas de la mejor manera, entonces es complejo, pero digamos que se aprende. Para mí ya es hasta fácil, pues no, o sea, es difícil, pero es normal. Sí, yo veo que usted ya sabe manejar como la situación. Interesante. Sí. Que lo diga mi clienta favorita. Bueno, Lorena Briceño, presente. Lorena. Señora. Lorena. Ok, ya. Alejandro Burgos. Uy, cómo ha estado callado hoy. Alejandro. Alejandro, presente a las dos. Listo. Diego. Diego Alejandro. Diego a las dos. Profe. Ya. Presente, profe, por acá estoy. Bueno. Señora. No, es que como Diego ahora rato estaba presentando problemas de internet, entonces yo le iba a decir que de pronto era por eso que no le contestaba. Bueno. Gracias. Marisol. Marisol. Hola, profe. Hola. Bueno. ¿Cómo le fue en Expocamello? Que la vi por ahí el sábado. Pues no fui, pero vi que estuvo. Sí, profe, había muchas cosas, pues vi uno que me gustó mucho que era más bien como tipo ambiental. Era un muchacho que estaba presentando un negocio de musgo que va en el techo y que ayuda a rebajar los niveles de temperatura en las casas. Sería como más bien un tipo de aire acondicionado natural. Y nos mostró unas fotos donde se veía pues todas las casas de Pereira si tuvieran ese techo y se veía lo más de bonito. Llevó varios tipos de musgos que se podían ver por el microscopio y
pues la verdad me pareció muy interesante y que pues apenas lo está impulsando, lo quiere llevar a la alcaldía para que lo apoyen, para que lo pueda instalar en barrios y sea algo muy chévere. Ese fue como el que más me impactó, el que más me gustó. Aunque claro que Qué lo seguí en chévere. Instagram, pero no está muy activo por ahí, apenas tiene como 6 publicaciones. Bueno, ahí eso Ay, es como una muchachos, y falencia, esos sí. TICs, sí, porque esos TICs están pesando mucho para negocios. Sí, porque ya uno no recibe tanto tarjeta y tanto papel, sino que mera red social. Y si no se mueve por ahí, pues es invisible para el mundo. Y otro que también que me gustó fue uno de una chocolatina, que es como forma de cuadro, pero le imprimen la foto que uno quiera, es como para un detalle. Ay, sí, mira que hay, pero la foto, increíble. Yo sabía del tema corporativo, las marcas de las empresas y uno regalaba la chocolatina. La foto, y quedó chévere. Sí, y yo, bueno, se come todo, se come hasta la foto, y yo no, pero uno le va a pesar comérselo. Es que sí, eso dicen todos, pero sabe muy rico. ¿Pero queda en color o qué? ¿En colores o en color chocolatina? No recuerdo, no, creo que sí queda Interesante. color. Ay, qué chévere. Sería tomarle la foto y ya comérselo después con pesar. Pero es un buen detalle como para el novio o un amigo y es barato, vale como 20,000, 25,000 pesos y el domicilio es gratis. Vea, chévere, interesante. Sí, interesante. Esos son como los diferentes que yo veo porque pues de resto sí hay muchas. Lo mismo de siempre. Muchos igual, sí, comida para perro, impresión 3D, aritos. Ay, también Confección. también vi uno que me llamó la atención de un bloqueador solar para hombre. Era bloqueador y también era crema. Hacía 2 en 1. Entonces se lo podía echar de noche y de día y olía muy rico. Era como echarse loción en la cara. Muy, muy, muy bueno también me pareció. Porque Pero también, para hombre, ¿por qué? ¿Qué tenía de raro? ¿El olor o los ingredientes o qué? pues a mí me pareció interesante el tema de que era crema hidratante, era bloqueador y el olor pues parecía como una loción. Como casi no hay productos para hombres, sí, como 2 o 3 estantes que ya están incursionando como en el tema. Vea, chévere. Sí, son como los que más recuerdo. Y el eslogan de la chocolatina decía, regala un momento. Me gustó también el eslogan. Vea, chévere. Sí. Bueno. No tomo cócteles donde Heidi. No. Gracias, Marisol. Bueno, Mario. Ángela no está, ¿cierto? Ángela, Daniel. Lina, Lina no venía hoy. Heidi. Heidi presente. Hola. Sandra Gañán. Presente. Gloria también. Camila Jaramillo. Camila Jaramillo. Valentina Londoño. Presente, profe. Gracias, Valentina. Daniela Montaña. Gracias, Daniela. Camila Morales. ¿Quién, profe? Presente, profe. Camila Morales. Aquí estoy. Camila, esa Camila le va bien con asertividad y servicio al cliente. Carolina. Hola, profe, buenas noches. Hola. Carolina, ¿una noticia por ahí que tenga? ¿O tiene algo que contar o no? ¿O nada raro? ¿Cómo, profe? ¿Una noticia? No, profe, en este momento no tengo así. ¿Qué opina de la asertividad? ¿Qué tan asertivo es? ¿Qué tal es la comunicación asertiva según su concepto? Carolina. Bueno.
Carolina, Jenny, Alejandra, Juan Felipe. Juan Felipe, a las 2. Hola, profe. Hola. César Torres. ¿Cómo ha estado callado César hoy? César. Yo sé ¿Qué que pasa? me ¿Qué extraña, pasa? profe. Aquí voy, profe. Dani. Ah, bueno. Paula y Dani estuvieron muy callados hoy. Profe, acá estoy presente. ¿Cuál Dani? Dani Valencia. Erika Pulgarín. Erika. Juliet y Cristian. Cristian tampoco vino hoy. Listo, muchachos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Algún aporte adicional? ¿Algo que quieran comentar? ¿Nada? Bueno, muchachos, entonces finalizamos por el día de hoy. Dentro de 8 días tenemos el segundo punto. Y si alcanzamos, entonces les cuento todo lo del SIU y lo del CPC, donde lo podemos encontrar, los códigos que utilizamos en servicios. ¿Listo? Muchachos. Dale, Listo, profe, profe, gracias. Bueno, Listo, profe. entonces que descansen. Nos vemos dentro de 8 días y muchas gracias. Gracias, profe. Usted, Feliz profe. noche. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.